los problemas que los clásicos no pudieron explicar. Después de tener una idea acerca de esta nueva física, intento explicar a continuación cuáles fueron los fenómenos experimentales que eran una incógnita desde un punto de vista teórico a partir de los conceptos clásicos. A partir de las explicaciones logradas para estos temas, se inicia lo que se conoce como la vieja teoría cuántica. Pasarán más de 20 años hasta que se desarrolle una teoría cuántica completa. La radiación del cuerpo negro, un enigma que los clásicos no podían explicar, fue el punto de partida para esta nueva física denominada cuántica, y el científico que intentó dar explicaciones fue Max Planck al inicio del siglo XX. Los físicos en esa época ya sabían que la energía calorífica de las sustancias materiales era una manifestación del movimiento atómico interno, o sea que cuanto más rápido los átomos que componen el cuerpo material se estaban moviendo, el cuerpo en cuestión está más caliente. La temperatura es la medida de la energía calorífica del cuerpo, indica la velocidad promedio de los átomos. Más rápido significa más caliente. Partes 1, 2, 3, 4. Los físicos también sabían que la radiación u ondas electromagnéticas, las ondas infrarrojas que irradian calor, son una clase de estas, transportan energía. Imaginemos ahora una caja vacía de cierto material a la que se calienta hasta una determinada temperatura. El material tendrá la misma temperatura que el interior de la caja, dado que se está manteniendo un estado de equilibrio. Es decir, la energía del material que compone la caja está en equilibrio con la energía en el interior de la caja. Recordemos aquí que la energía en el material se encuentra en el movimiento de los átomos, mientras que la energía dentro de la caja vacía se encuentra en las ondas electromagnéticas internas. Si existiera mayor cantidad de energía en las paredes, esta se transmitiría al interior, incrementando la intensidad de radiación electromagnética dentro de la caja. Lo inverso también sería cierto. El equilibrio energético significa que la caja material y las ondas en el interior deben tener una cantidad de energía comparable, la cual estará caracterizada por la misma temperatura. El problema era este. A pesar de que los físicos sabían cómo calcular la energía aportada por una onda electromagnética, no podían deducir cómo calcular una temperatura que tuviera significado para la mezcla de ondas electromagnéticas que llenaban la caja. ¿Por qué? Esto es lo que les pasaba. En primer lugar, deducían que las ondas electromagnéticas en el interior de la caja no podrían tener cualquier longitud de onda. Veamos esto con una analogía musical. Tal como ocurre cuando vibra la cuerda de un violín o una guitarra, la onda tiene que entrar en el espacio en el cual está vibrando. La onda abarca toda la cuerda. La frecuencia espacial más baja en la cuerda del violín se da con la longitud de onda más larga. Imaginemos que estiramos la cuerda hacia arriba, entonces se producirá un movimiento en toda su longitud hacia ambos lados. Mientras que los extremos están fijos, tendremos media longitud de onda en la longitud de la cuerda. La frecuencia espacial siguiente ocurre cuando la cuerda forma dos medias longitudes de onda. Es lo mismo que una entera, que abarcan la totalidad de la cuerda. Esto es, una mitad se mueve hacia un lado y la otra mitad hacia el otro, permaneciendo los extremos fijos y un punto o nodo en el medio también sin desplazarse de su posición de equilibrio. Así siguiendo, podemos tener frecuencias más altas con dos longitudes de onda, 3, 4, 5, etc. En forma similar, las ondas electromagnéticas en la caja comenzarán vibrando con frecuencias espaciales bajas y para luego ir en aumento, siempre con la misma restricción de que deben entrar en el espacio de la caja longitudes de onda tales que los extremos de la caja sean nodos de dichas ondas. Así tendremos longitudes enteras o fracciones de amitades, medio, 3 diagonal 2, 5 diagonal 2, etc. enteras, con los puntos límites de la caja como fijos, y los nodos intermedios también fijos. Cada nodo es aquel punto donde no hay desplazamiento de la onda respecto de su posición de equilibrio. Sabemos por la teoría de las ondas electromagnéticas que cualquier onda es portadora de energía, la cual es proporcional a la frecuencia y a la amplitud de la onda. Concentrémonos ahora en el núcleo del problema: ¿cuántas ondas pueden entrar en la caja? Si bien las mismas tienen la restricción que se mencionó antes, nada impide que haya millones de ondas, a partir de lo que los músicos denominan el tono fundamental, que es la de más baja frecuencia. Desde esta hacia arriba tenemos un infinito número de ondas o armónicas. Esto significa que dentro de la caja tendríamos infinitas ondas, todas ellas portando una porción de la energía total. Y aquí estaba el problema.
En la parte material de la caja o cuerpo negro, la energía calórica es equivalente al movimiento de los átomos que componen el cuerpo, los cuales son muchos pero un número finito. De esta manera una cantidad fija de energía está repartida entre todos estos átomos. Algunos se moverán más rápidamente, otros más lentamente, pero existirá o se podrá calcular un promedio por átomo, y este promedio es el que define la temperatura de la caja o cuerpo. Si le entregamos más energía, habrá más para compartir entre los átomos, por lo que en promedio estos se moverán más rápidamente y por lo tanto la temperatura del cuerpo aumentará. Pero este razonamiento simple no puede trasladarse al interior de la caja, a la zona de las ondas electromagnéticas, dado que aquí hay un número infinito de ellas. ¿Cómo puede dividirse una cantidad finita de energía entre una cantidad infinita de portadores de dicha energía? Al no saber cómo resolver esto, tampoco se podía entonces calcular un valor para la temperatura que tuviera sentido, considerando que esta es una medida de la energía promedio por onda. Básicamente, al haber infinitas ondas, la sumatoria de la energía que éstas lleven también debería ser infinita. El cuerpo debería irradiar estas ondas de altísima frecuencia más allá de la radiación ultravioleta, dado que son estas ondas del espectro las portadoras de mayor cantidad de energía, cosa que los físicos experimentales comprobaban que no ocurría. Por esta razón a este problema se lo conocía también como la catástrofe ultravioleta. Experimentos realizados calentando objetos con espacios internos vacíos, a los que se les practicaba un pequeño orificio, permitían observar el tipo de radiaciones, ondas electromagnéticas que había en el interior del cuerpo. A medida que se aumentaba la temperatura, la luz irradiada pasaba desde un anaranjado hacia el rojo, amarillo, azul. Este ascenso a través del espectro luminoso demostraba simplemente un ascenso de la frecuencia de las ondas electromagnéticas. La naturaleza dividía la energía de manera tal que a una temperatura determinada, el grueso de la energía se concentra en ondas de frecuencias proporcionales a la temperatura. Por eso decimos que una llama azul es más caliente que una llama anaranjada. Fue Planck quien encontró la salida a este dilema de la física teórica. Él se preguntó lo siguiente: ¿qué pasaría si cada onda electromagnética no pudiera aportar cualquier cantidad arbitraria de energía, sino que solo pudiera transportar energía por encima de un mínimo? Ese mínimo, también dijo, debería ser proporcional a la frecuencia de la onda. Esto significará que para ondas electromagnéticas de alta frecuencia, este mínimo sería muy grande, por lo que sí, por este hecho de ser tan grande, superara la cantidad de energía disponible en el experimento del cuerpo negro. Las ondas de alta frecuencia directamente no aparecerán. Planck dijo que cada onda electromagnética puede portar energía solo en múltiplos de un valor mínimo o básico, o sea que la energía en una onda electromagnética es un número entero multiplicado por este básico, que es el denominado cuanto de energía, de allí la denominación de esta física como cuántica. El valor del cuanto resulta de multiplicar a la frecuencia de la onda por una constante muy pequeña denominada constante de Planck, e igual a h asterisco. ¿Cómo es que se resolvía el problema de la radiación del cuerpo negro o la catástrofe ultravioleta? Simplemente porque, como dijimos antes, para las ondas de alta frecuencia el mínimo básico de energía o cuanto es tan grande que excede la cantidad total de energía en la caja, por eso nunca aparecen. Mientras que las de frecuencia baja, al ser poca cantidad, en conjunto no portan mucha energía, por lo que el grueso de la energía se concentrará en un conjunto de ondas de frecuencias intermedias. De allí que el color de la radiación será uno que predomina, y a medida que hay más energía para compartir, harán entrada a ondas de mayores frecuencias, por eso el color se va corriendo hacia el azul. Ondas de mayor frecuencia, cuando aumenta la temperatura de calentamiento, la entrega de energía. Lo que Planck logra con este concepto de cuantizar la cantidad de energía y no permitir menos de ese mínimo, es que el número de ondas dentro de la caja ahora se transforme en una cantidad finita, pudiéndose así dividir la energía total entre un número finito de ondas, siendo la temperatura de la radiación una medida con sentido de esta energía promedio por onda. La idea de Planck de crear una unidad de energía mínima, un cuanto o paquete de energía, era un concepto totalmente novedoso en la física que hasta ese momento solo hablaba de valores continuos. Así nace el fotón, como una partícula de luz.
Efecto fotoeléctrico y los fotones. El significado de la solución muy ingeniosa que aportó Planck era controvertido. Planck mismo no quería creer que la radiación electromagnética estuviera restringida de esta manera que él proponía, y esperaba poder encontrar algo dentro de la física clásica que no hubiera sido analizado a fondo, que le permitiera explicar por qué las ondas debían transportar energía solo en cantidades discretas, múltiplos de un mínimo. A Planck no le gustaban las implicancias de lo que él mismo había lanzado. Poniéndolo en perspectiva de hoy, Planck no consideraba que hubiera abierto la puerta a una nueva física, totalmente revolucionaria. Él nunca le atribuyó a estos pequeños paquetes de energía una significación que fuera más allá de un artificio matemático, es decir, para él los cuantos no tenían una significación física genuina. Desde un punto de vista filosófico, los físicos podían discutir eternamente acerca de los fotones. ¿Eran reales o eran construcciones matemáticas que escondían algún principio físico desconocido? A medida que el tiempo transcurría, comenzó a ser aparente que los resultados de ciertos experimentos eran más fácilmente entendidos si se partía de la premisa que los fotones eran una entidad física genuina, es decir, reales. El primero de estos fenómenos es el denominado efecto fotoeléctrico. Ciertos materiales emiten electrones cuando son iluminados por una luz. La razón por la que los metales conducen electricidad es que algunos de los electrones más superficiales del elemento químico componente están libres de moverse a través de todo el material conductor, saltando desde un átomo hacia otro del metal conductor. Es un hecho ya establecido que los electrones en los llamados metales que son conductores no están firmemente ligados como lo están en otras sustancias. Por lo tanto, si arrojamos energía de una forma u otra a un metal, podríamos golpear electrones y sacarlos, pero existen un par de detalles del efecto fotoeléctrico que elude explicaciones sencillas. Los físicos experimentales habían descubierto que para poder liberar electrones de la superficie de un metal específico, la luz que le llueve o sobre la misma debía tener una frecuencia mínima, la cual dependía del metal en cuestión. Esto significa que para liberar electrones del sodio se necesita luz verde, mientras que para liberar electrones del cobre o el aluminio se necesita una luz con mayor energía como la ultravioleta, que es de mayor frecuencia. No solo esto, se detectó también que una vez que comenzaba la liberación de electrones, al aumentar la intensidad de la luz, se incrementa la cantidad de electrones liberados, pero no la energía de los mismos, mientras que sí se aumenta la frecuencia de la luz, pero no su intensidad, con que se irradia el metal. Se continúa liberando la misma cantidad de electrones en el tiempo, pero con una energía en cada uno de ellos superior a la de la situación anterior. Estos hechos eran difíciles de entender usando la teoría ondulatoria de la luz, en la cual la energía que porta una onda es un producto de su frecuencia y su intensidad. Así, radiaciones de baja frecuencia y alta intensidad serían similares en términos de energía entregada a la superficie del metal en el efecto fotoeléctrico que si lo irradiáramos con radiación de alta frecuencia y baja intensidad. Es decir, no habría una explicación razonable desde el punto de vista de la teoría ondulatoria, porque la frecuencia y la intensidad de la luz irradiada muestra efectos tan diferentes a los esperados. Pero fue Einstein, aún siendo joven, que explicó el efecto fotoeléctrico en forma muy sencilla, considerando a la luz en su comportamiento corpuscular. Imaginemos ahora que un fotón, la luz como una partícula, golpea en el metal y tiene que sacar a un electrón. Si éste está unido a la estructura del metal con cierta fuerza atractiva como un imán, se necesitará una mínima cantidad de energía para despegarlo. Dado que los fotones llevan energía en forma proporcional a su frecuencia e igual a h asterisco, la frecuencia de este fotón deberá tener un valor mínimo para que así la energía que porta sea superior a la que está uniendo al electrón a la superficie del metal. Dos fotones de menor frecuencia que la requerida podrían liberar a un electrón de su prisión siempre y cuando los dos chocaran a este uno atrás del otro, cosa que es bastante poco probable. Esto explica entonces por qué la luz tiene que tener una frecuencia determinada para lograr sacar electrones de los metales. Dado que los átomos que componen los diferentes metales tienen diferentes propiedades, significa que la energía de unión de los electrones externos será una característica propia de dicho elemento. Por eso vimos que los resultados experimentales muestran que se necesita diferente tipo de luz, diferente frecuencia, para expulsar electrones de diferentes metales.
Elevando la intensidad del rayo de luz con el que estamos bombardeando el metal, significa que estamos enviando mayor cantidad de fotones. Cada uno de los fotones, si son de la frecuencia adecuada, estarán haciendo saltar electrones a una velocidad determinada dada por la energía que le transmiten. Al ser más los fotones, lo que mediremos será mayor cantidad de electrones expulsados, pero no una variación de la energía de cada uno de ellos. Mientras que si elevamos la frecuencia pero mantenemos la intensidad, dado que la cantidad de fotones con que bombardeamos no cambia, los electrones expulsados tampoco cambiarán. Lo que sí notaremos es que los electrones que salen tendrán mayor velocidad dado que se les ha transmitido mayor energía. La teoría corpuscular de la luz, la de los fotones como partículas reales de energía proporcional a la frecuencia, explica muy simplemente hechos experimentales donde la teoría ondulatoria de la luz falla. Einstein recibió en 1921 el premio Nobel por este trabajo. Efecto Compton. Una demostración más directa de los fotones actuando como partículas vino del físico Compton en el año 1922. El fenómeno en pocas palabras era el siguiente. Los rayos X cuando rebotaban en superficies de cristales, salían irradiados con una longitud de onda mayor, lo cual es lo mismo que una frecuencia menor. Lo que se había observado es que cuando con los rayos X, que son una radiación electromagnética de alta frecuencia, se bombardean ciertos cristales. Estos rayos cambiaban su longitud de onda, dependiendo del ángulo de reflexión, medido entre la dirección cuando chocan contra el cristal y la dirección cuando salen rebotados del mismo. Compton concluyó que este fenómeno se podía entender si se piensa a los rayos X como fotones individuales, es decir, como pequeñas bolas de billar que golpean contra otras como ser los núcleos y los electrones del elemento que compone al cristal. La energía del fotón que cambia en la colisión significa, de acuerdo a lo postulado por Planck, un cambio en la frecuencia, un aumento de la longitud de onda. Este cambio es fácilmente medido y corrobora la idea de que la energía es proporcional a la frecuencia. Con la teoría ondulatoria de la luz, no existían razones que pudieran explicar por qué hay un cambio de frecuencia en la interacción entre ciertas radiaciones electromagnéticas y la materia, los electrones que la componen. Por este trabajo, Compton también recibió el premio Nobel en 1927. Vemos así a partir de estos fenómenos que la luz puede entenderse como pequeños paquetes de energía a los que denominamos fotones. Pero también sabemos que la luz tiene propiedades de onda. En definitiva, ¿es una partícula o es una onda? Es una onda y una partícula. El carácter ondulatorio de la materia. Einstein había dado a la luz su condición de partícula a través de su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico con el cual fuera premiado con el Nobel. Compton también aportó lo suyo. Pero Einstein, que sin duda era genial, también presentía que la teoría de la luz podría llegar a interpretarse como una fusión entre las teorías ondulatoria y corpuscular. Hasta ese momento nadie prácticamente creía en los fotones. ¿Cómo creer en la existencia de una partícula de masa cero? ¿Cuál es el significado de algo que no tiene masa? Algo ocurrió a mediados de los años 20, la aparición de Louis de Broglie. Este influido por Einstein, que de alguna manera hablaba de la posibilidad de una dualidad para entender la luz, extrapoló este concepto a la materia diciendo que ésta también tendría un carácter dual, es decir, la materia en ciertas circunstancias tendrá un comportamiento ondulatorio. Esta hipótesis produciría otra gran unificación en el mundo de la física. Lo que de Broglie imaginó fue una onda asociada a las partículas psi, que las acompaña a través del espacio y el tiempo de manera que siempre sincroniza el proceso interno. A estas ondas se las denominó ondas guía u ondas piloto. Dijo también que estas ondas no eran meras abstracciones, sino que están asociadas con el movimiento real de la partícula y que se pueden medir. Basado en la analogía de los fotones, de Broglie desarrolla un álgebra sencilla para expresar sus ideas. Partiendo de Einstein, E igual a MC2 emoticono cara triste en sí, punto, C. En sí igual a P el impulso de un fotón. C igual a F, la longitud de onda por la frecuencia da la velocidad de la onda, ver ondas. E emoticono cara triste P, punto, F, como también sabemos que para los fotones E igual a HF, Planck barra diagonal Einstein.
HF igual a PF igual a H barra diagonal P. De Broglie aplicó la misma fórmula para las partículas materiales, por ejemplo los electrones, diciendo entonces que los mismos tienen una onda asociada de longitud de onda, igual a H barra diagonal P, donde P es el impulso del electrón en cuestión. Si quisiéramos calcular la longitud de onda de una onda asociada a una partícula de 10 microgramos, que se mueve a 1 cm barra diagonal sec, aplicando la fórmula de Broglie, llegaríamos a un valor de 66x10 a 22, medida muy pequeña para que pueda ser percibida en el mundo cotidiano. Esta es la razón por la que el comportamiento ondulatorio de la materia no es detectable a nivel macro. Esta tesis parecía a ojos de todos los físicos absurda. Un miembro del comité de evaluación de la misma envió por adelantado una copia a Einstein, quien dijo que de Broglie había levantado un gran velo. Más tarde y en forma experimental la tesis fue corroborada para los electrones en los experimentos de difracción e interferencia de las dos ranuras. Paradójicamente esta comprobación la hizo G. Thomson, hijo de J. Thomson, quien fuera el que demostró la propiedad corpuscular de los electrones. De Broglie tenía una idea particular respecto al comportamiento ondulatorio de los electrones alrededor del núcleo. La onda asociada al electrón es una onda estacionaria, es decir, una onda con sus extremos fijos formando un círculo. Recordando lo expresado en la sección ondas y radiación del cuerpo negro, cuando hablamos de ondas estacionarias, extremos fijos, decíamos que todas las ondas estacionarias formadas y superpuestas eran la llamada fundamental y los armónicos de dicha fundamental, apareciendo estos con la presencia de nodos que son aquellos puntos que no se apartan de su condición de reposo. Así, dentro del perímetro de la circunferencia orbital del electrón en cuestión para el que asociamos una onda, podrán ubicarse un número entero de longitudes de onda, según el concepto anterior de la fundamental y los armónicos. Matemáticamente esto se expresa como 2. R igual a N1. Donde R es el radio de la circunferencia orbital del electrón, N es un número entero, la longitud de onda de la onda asociada al electrón. En el perímetro de la circunferencia orbital entran números enteros de longitudes de onda. ¿Cómo sabemos que igual a H barra diagonal P igual a H barra diagonal en B? Reemplazando este valor de en la ecuación 1, llegamos a en B, R igual a N, H barra diagonal 2. Esta igualdad, si bien no lo habíamos establecido o dicho anteriormente, es el primer postulado de Bohr cuando explicaba la existencia de órbitas estables o estados estacionarios del electrón en la composición de la estructura del átomo. Este postulado se había establecido a los efectos de poder explicar por qué un electrón, que es una carga en movimiento, no pierde su energía emitiendo radiación electromagnética como postulaban las ecuaciones de Maxwell. Bohr dijo que el impulso angular L de un electrón no puede tomar cualquier valor arbitrario, sino determinados valores exclusivos según en la órbita que estuviera girando. Existían ciertos estados permitidos para que el electrón se estableciera, caracterizados por valores del impulso angular L igual a mv. R múltiplos de un impulso angular mínimo correspondiente a la primera órbita, que era igual a h barra diagonal 2. Es decir, en B, R igual a N, H barra diagonal 2. Ecuación que surge del razonamiento de Broglie, 2. Lo que había sido un postulado sin demostración, algo que Bohr sacó de la galera, ahora quedaba matemáticamente demostrado. Intentemos ahora imaginarnos qué significado tiene la onda asociada a un electrón que se mueve en línea recta. La mejor forma de entender esto es pensar a la partícula como un pequeño cuerpo que se mueve igual que un cuerpo clásico, como una bola de billar, salvo cuando sobre ella actúa alguna fuerza. Cuando esto ocurre, se moverá de acuerdo con las ecuaciones resultantes de su carácter ondulatorio. La onda no es una entidad física tangible, en realidad es un número complejo matemáticamente hablando, de la forma A y B. Sin embargo, controla el movimiento del electrón, la partícula en este caso, haciendo que éste no se mueva como un cuerpo clásico. La terminología de ondas guía u ondas piloto es incorrecta, porque las ondas de Broglie no son ondas que viajan junto con y guiando un corpúsculo clásico.
La onda de De Broglie y la partícula son la misma cosa. Tal vez al principio de la elaboración de este concepto se pensó en entidades diferentes, pero ahora se sabe que esto no es así. La onda es simplemente una representación matemática de la partícula en el espacio-tiempo. La intensidad de dicha onda, que según la mecánica ondulatoria se calcula como el cuadrado de la amplitud de la onda, mide la probabilidad de encontrar al electrón en una posición determinada, en un momento determinado. Imaginemos un paquete de ondas de amplitud A, aproximadamente localizados en una cierta región del espacio en un instante dado. La propiedad de esta onda es que solo será apreciable en cierta región limitada del espacio, pero su amplitud decrece rápidamente tendiendo a cero. Un paquete de ondas de este tipo representa a una partícula que se encuentra aproximadamente confinada en una región finita del espacio. Naturalmente suponemos que donde será más probable encontrar la partícula experimentalmente es en aquellas regiones del espacio en la que la función de onda es grande.